siempre, esta semana en el curso de razonamiento verbal tenemos el tema de conectores. Nos dice, es la palabra o frase que une dos proposiciones dotando además de sentido el texto. Nosotros hemos hecho oraciones incompletas, ¿no es cierto? Hemos visto que son ideas en general las oraciones incompletas, mientras que los conectores vienen a ser las llamadas conjunciones. Son nexos que me ayuden a unir ideas. Hay tipos de conectores, por ejemplo los de contraste, que son frases conjuntivas, por eso le digo que son conjunciones, de carácter adversativo correctivo. Quiere decir que se tratan de enfrentar. Enfrentas una proposición con la otra. La consecuencia anuncian en lo que se sigue una deducción o consecuencia de lo que precede. Es decir, primero te presentan la causa y obviamente tú a través de un nexo empiezas a manifestar que lo que sigue es la consecuencia de esa causa. Evidencia. El escritor recuerda al lector un punto obvio. Quiere decir que vuelves a repetir lo anterior. Vuelves a decirlo pero con otras palabras. Equivalencia o reiteración. Se anuncia lo mismo en términos más simples o más técnicos. Lo parecido a la evidencia. Igual vuelves a decirlo pero como si fuera un resumen de lo anterior. Adición. En muchos casos el valor de estos conectores se asemeja al de la conjunción copulativa y pero más enfático. La adición es como un seguir, una continuación. Por ejemplo, si yo dijera, él bailó toda la noche y después se fue a su casa. Estoy siguiendo un parámetro, estoy siguiendo una historia. Eso es lo que viene a ser adición. Orden, usado cuando se enumera una serie de puntos. Primero sucedió esto, segundo pienso esto, tercero esto. Eso viene a ser en orden. Secuencia, indica hilación y sucesión. Lo mismo que la adición, hay una secuencia de por sí. Pueden haber que se enfrentan, puede decir que hay ideas contrarias, pero bueno, está siguiendo con lo anterior. Causa, indica razón, motivo o circunstancia. Lo mismo que en consecuencia, solamente que al revés. Primero te presentan la consecuencia y luego de que por qué sucedió esto. Condicionales, manifiesta requisitos o condiciones. Casi siempre tiende a aparecer la conjunción condicional sí. Si te levantas temprano, tomarás tu desayuno. Por ejemplo, la condición para que tomes desayuno es que te levantes temprano, ¿no es cierto? Sí. Énfasis, fuerza expresiva para resaltar una frase. Quiere decir que tú tratas de tomar importancia a una determinada proposición. Comparación, sirve para establecer semejanzas o diferencias entre dos proposiciones. Obviamente ya su nombre lo dice, vas a comparar estas dos proposiciones a través de un nexo. Juan es un buen amigo, igual que Rosa lo es con María. ¿No es cierto? Estoy comparando estas dos ideas. Muy bien, veamos nuestros ejercicios. Dice, la piel tan preciada de los castores los hace víctimas de crueles persecuciones. Ahora, nos dan espacio, ¿no es cierto? Voy a tener que unirlo. Dice, de evitar su extinción. Ah, ya, ¿ves? ¿Te das cuenta? Lo primero te plantea la idea de que les están despellejando a los pobres castores. Y luego te da como que, mira, podemos hacer esto para que para que no haya una extinción de los castores. ¿No es cierto? Te está dando una idea. En Canadá, Estados Unidos, una ley que los protege de la caza indiscriminada. Y te está dando un ejemplo, qué es lo que están haciendo en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sería aquí? La piel tan preciada de los castores los hace víctimas de crueles persecuciones, con el fin de evitar su extinción, con el objeto de evitar su extinción, con el propósito, más que evitar su extinción existe, eso no, antes de evitar su extinción existe, tampoco, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos viendo es una finalidad, ¿no es cierto? Estamos buscando ese propósito para poder evitar la extinción de los castores. La piel tan preciada de los castores nos hará víctimas de crueles persecuciones, con el propósito de evitar su extinción. Existe, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, una ley que los protege de la caza indiscriminada. La sacarina posee un gran poder endulzante, unas 500 veces más que el azúcar común. O sea, es muchísimo más dulce que el azúcar. Dice, no es alimenticia, es decir, te dice que es muy dulce, se endulza más rápido, pero ¿qué es lo que pasa? Que dice, no es alimenticia, es como lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Sin embargo, no es alimenticia y en pequeñas cantidades no es nociva al organismo.
Inglaterra ocupa un sitio en la historia de la cultura latina y cristiana. La naturaleza de los anglosajones, como que está hablando de por qué, ¿no es cierto? Está justificando lo anterior. De los anglosajones, sus anteriores tradiciones y sus gustos comunican a esta cultura caracteres particulares. Los siglos 7 y 8 son en Inglaterra un tiempo de santos y de héroes. La mezcla de la moral del guerrero nórdico está nuevamente buscando lo anterior para justificar lo que te está diciendo ahí. Entonces, ¿cuál sería aquí? Inglaterra ocupa un sitio en la historia de la cultura latina y cristiana porque la naturaleza de los anglosajones, sus anteriores tradiciones y sus gustos comunican a esta cultura caracteres particulares. ¿No es cierto? Esa es la causa de por qué tiene un sitio importante en la historia. Los siglos 7 y 8 son en Inglaterra un tiempo de santos y de héroes, ya que la mezcla de la moral del guerrero, o sea, cómo se componen estos héroes, estos santos, nórdico y la moral cristiana originó una civilización notable. Muy bien, dice la 4. La atmósfera, la capa de aire que envuelve la Tierra, es decir, estamos hablando de lo mismo. La atmósfera es la capa de aire que envuelve la Tierra, es lo mismo, dicho en otras palabras. Es decir, la atmósfera, o sea, la capa de aire, esto es, la capa de aire, te está diciendo en otras palabras, está utilizando bien, o sea, junto no, o sea, junto viene de óseo, de hueso, así que esa la descartamos, tiene que ser separado. Me quedan estas cuatro. Ya dice, la capa de aire que envuelve la Tierra es tan necesaria que sin ella, ¿no es cierto? Debido a ella no viviríamos, no, más bien sin la capa no viviríamos, así que nos quedan sin la capa. Dice, los hombres, los animales, las plantas. ¿Cuál sería? O, ni, y, sería y, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy hablando de una secuencia, estoy enumerando hombres, animales y plantas, todos los seres vivos. Muy bien, tenemos la D. El sino de las personas no es fatal. Sino junto significa destino, ¿ya? Puede significar destino y también es un conector. El sino de las personas, el destino de las personas no es fatal, condicionado, ¿no es cierto? Son dos adversos, son dos diferentes. Dice, nos empeñamos en dominarlos, nos dominará. Esto es como una condición. Entonces, vamos acá. El sino de las personas no es fatal, sino condicionado, junto, pero sí condicionado. Cuando seas junto, si no, siempre reemplázalo, pero sí condicionado. Si no nos empeñamos en dominarnos, nos dominará. Ahí está la condición. Si tú no lo dominas, te dominará. 6. Se debe aproximar a algún hombre conocido. No aullan los perros. Ya, los perros no están aullando porque es un hombre conocido. Se debe aproximar a algún hombre conocido, pues no aullan los perros. Que mueven la cola. ¿Qué hacen si no? Mueven la cola. Pero sí que mueven la cola. Pues no aullan los perros, sino que mueven la cola. 7. Te equivocas al pensar que algún privilegio de Dios también le vendrá el dolor que ha sido dichoso. Es decir, nos está diciendo que nos equivocamos y creyendo que una persona que está haciendo todo bien le va a venir, es el hijo predilecto de Dios, sino que también pueden venirle, ¿no es cierto?, obstáculos más adelante. Lo que hace que esté olvidado no es una tregua para otro momento. A ver, ¿qué sería aquí? Te equivocas al pensar que algún privilegio de Dios, pues también le vendrá su dolor al que ha sido dichoso, porque lo que parece que está olvidado no es sino una tregua para otro momento. Es decir, aquel que está haciendo las cosas bien no es que hazlo, siempre le va a venir las cosas bien, buenas, sino que en algún momento va a tener un obstáculo. Y que, bueno, ahorita está todo calmado, es como una tregua, ¿no es cierto? Una calma, pero en algún momento va a llegar sí o sí. La 8. Uno de los genios más descollantes de la cultura florentina del siglo XVI fue Benvenuto, Benvenuto Cellini, quien se desempeñó como orfebre, escultor y escritor. Su fama se halla vinculada a la agresividad de su carácter. Ya. Acá nos dice que tenía una fama que a pesar de esto, no vincularon su fama a lo que, bueno, era muy agresivo. Entonces, ¿cuál sería acá? A pesar de que su fama no se haya vinculado a la agresividad de su carácter. O sea, fue punto aparte, ¿no? La constitución del rezo
del Santo Rosario fue en el año 1905. Su forma actual data del siglo XV. Ya, eliminen una de estas oraciones porque se está repitiendo. La práctica de este hermoso rezo fue difundida por los dominicos. ¿Cuál sería acá? Aquí. La constitución del rezo del Santo Rosario fue en el año 1905. Sin embargo, su forma actual data del siglo XV. ¿No es cierto? Porque es como un pero ahí, ¿no? La práctica de este hermoso rezo fue difundida rápidamente por los dominicos. Una vez que se aprendió, le lanzaron a todo el mundo para que se aprenda el rosario. 10. El caviar tiene un rico valor nutritivo, su riqueza, ¿debido a qué? ¿No es cierto? Debido a su riqueza en fósforo y proteínas. Entonces, ¿cuál sería aquí? Gracias a su riqueza de fósforo y proteínas. Durante un partido de fútbol, el nerviosismo se apodera de uno. En la medida de lo posible se debe mantener la calma, ¿no es cierto? Es como que, a pesar de que estés nervioso, tienes que cambiar eso. Si no, la condición, ¿cierto? Si no, perderla puede llevar al uso de la violencia. O sea, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería aquí entonces? Durante un partido de fútbol el nerviosismo se apodera de uno. Por eso, en la medida de lo posible, se debe mantener la calma, ya que perderla puede llevarnos al uso de la violencia. Es una consecuencia. Dice, gritó desesperadamente el transeúnte, no pudo evitar el asalto. Nadie se atrevió a auxiliarlo. La razón, ¿no es cierto?, de que igual lo asaltaron fue porque nadie lo ayudó. Entonces, ¿cuál sería aquí? Por más que gritó desesperadamente el transeúnte, no pudo evitar el asalto. ¿Por qué? Porque nadie se atrevió a auxiliarlo. Se gritó por los puros. No es de extrañar que haya tanta violencia. Es importante educar a los más pequeños en una cultura de paz, para que aquella desaparezca en el mundo. ¿Cuál sería aquí? No es de extrañar que haya tanta violencia. Por eso es importante, ¿no es cierto? Es lo que nosotros que tenemos que llevar a cabo. Es importante educar a los más pequeños en la cultura de paz, para que aquella, es decir, para que la violencia, finalmente desaparezca en el mundo. Bueno, es algo utópico. Las grietas se hacen en la Tierra o en un cuerpo sólido. Una grieta en la corteza terrestre puede producirse por fenómenos sísmicos o por desencadenamiento de la capa superficial en las zonas donde antes ha habido. ¿A qué me estoy refiriendo? A que de manera que tiene que ver la naturaleza. Los sismos no es que un hombre haga un temblor o un terremoto, ¿no es cierto? Es parte de la naturaleza. Entonces, ¿cuál sería? Las grietas se hacen naturalmente en la tierra o en un cuerpo sólido. A veces tú ves de la nada, ¿no es cierto? Se raja una piedra y es debido pues a la naturaleza, no un hombre tiene que usualmente hacerlo. La guerra en Serbia ha terminado, las matanzas entre etnias continúan. Entonces me estoy diciendo que a pesar de que ha terminado la guerra de Serbia, siguen las matanzas. Los habitantes de la región no pierden, y a pesar de ello, los habitantes siguen creyendo que pueden alcanzar la paz. Entonces, ¿cuál sería? La guerra en Serbia ha terminado, pero las matanzas entre las etnias continúan. Sin embargo, los habitantes de la región no pierden las esperanzas de que esto se supere. Los amigos del colegio suelen ser para siempre. Mentira. Los de la universidad se pierden en el tiempo. Mentira. Se debe buscar los mejores amigos. Con los años uno siente la necesidad de buscarlos. Mira, te dice, los de la universidad se pierden en el tiempo. Es decir, que no trates de buscarte, ¿no es cierto? Porque en algún momento se van a olvidar eso de que seremos amigos por siempre, ¿no es cierto? Ya le pusieron hasta nombre seguro a su promoción. Es mentira, amigos, no se van a ver. Entonces, ¿cuál sería aquí? Los amigos del colegio suelen ser para siempre. Los de la universidad se pierden en el tiempo. No se debe buscar los mejores amigos. O sea, estamos hablando de los de la universidad, ya que con los años uno siente la necesidad de volver a buscarlos. En algún momento, si tu pinky friend que ahorita tienes, en algún momento de tu vida, mira, cuando ingreses a la universidad, ya te pasas tu trabajo, te acuerdas, ¿verdad? Yo tenía un mejor amigo. En algún momento sientes la necesidad de buscarlo. Ya te superó hace tiempo, ¿no es cierto? A 17. Debemos ser en términos generales respetuosos. Hay que saber respetarse a sí mismo y respetar al resto. Nos hacemos daño a nosotros mismos y a terceros. Estoy hablando de una enumeración, o sea, de prioridades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería? Debemos ser en términos generales respetuosos. Primero, hay que saber respetarse a sí mismo
y luego respetar al resto. De lo contrario, nos hacemos daño a nosotros mismos y a terceros. 18. Dice, se hacen numerosas investigaciones sobre el SIDA. Este sigue siendo un enigma, es decir, que se siguen y siguen haciendo investigaciones. Sin embargo, va a seguir, va a seguir un enigma, no se puede encontrar una cura total. Dice, aunque se hacen numerosas investigaciones sobre el SIDA, este todavía sigue siendo un enigma. 19. No cumplía con todos los requisitos formales, es decir, esta persona no estaba completo al 100%. Entre los candidatos que se presentaron, era el mejor su especial carisma. Y a pesar de que no tenía todos los requisitos, su carisma lo estaba salvando. Y además que tenía cierta experiencia adecuada. Entonces, ¿cuál sería? Aunque no cumplía con todos los requisitos formales entre los candidatos que se presentaron, era el mejor, gracias a su especial carisma y adecuada experiencia, a estos dos. Y la 20 nos dice, las condiciones educativas fueron favorables. Los estudiantes no repetirían el año de estudios, abandonarían la escuela. Es decir, o repiten o la abandonan, ¿no es cierto? Me da a elegir. Entonces, ¿cuál sería aquí? Si bien las condiciones educativas fueron favorables, los estudiantes no repetirían años de estudios o abandonarían la escuela, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos dos. Muy bien, chicos, sigan practicando ustedes la parte de conectores, es algo importante. Igual creo que el lenguaje, cuando veamos el tema de conjunciones, va a quedar un poco más claro.